María preguntó a 40 estudiantes de su clase sobre su deporte favorito. Aquí estaban las respuestas. A 4 estudiantes les gusta nadar. Al menos 6 estudiantes les gusta el baloncesto. Y al doble de estudiantes les gusta más el fútbol que el baloncesto. Se nos pide que completemos el pictograma a continuación y respondamos la pregunta. Solo observe el pictograma. Cada X roja representa a 2 estudiantes. Y se nos pide que respondamos la pregunta. ¿Hay cuántos estudiantes más que le gusta el fútbol que le gusta nadar? Entonces hay mucha información aquí. Y puede ser fácil sentirse abrumado. Vamos a dar un paso a la vez. Observe cómo sabemos exactamente eso. A 4 estudiantes les gusta nadar. Grabemos esto en el pictograma. Entonces, debido a que a 4 estudiantes les gusta nadar, y una X roja es igual a 2 estudiantes, usaríamos 2 X rojas para representar el número de estudiantes que les gusta nadar. De nuevo, a 4 estudiantes les gusta nadar. Entonces, si hay 40 estudiantes en la clase, y a 4 de ellos les gusta nadar, noten que 40 menos 4 equivaldrían a 36, lo que significa que a 36 estudiantes les gusta el baloncesto o el fútbol. Y nuevamente, también sabemos que al menos a 6 estudiantes les gusta el baloncesto, y al doble de estudiantes les gusta el fútbol que el baloncesto. Para terminar esta pregunta, comparemos el número de estudiantes que les gusta el baloncesto y el fútbol, usando una mesa. Dejemos que B sea igual al número de estudiantes que les gusta el baloncesto, y S sea igual al número de estudiantes que les gusta el fútbol. Y de nuevo sabemos que el doble de estudiantes les gusta el fútbol que el baloncesto. Entonces, como sabemos que al menos 6 estudiantes les gusta el baloncesto, digamos que hubo 6 estudiantes a quienes les gusta el baloncesto. Si había 6 estudiantes a los que les gustaba el baloncesto, el doble le gustaba el fútbol. Porque 6 veces 2 equivalen a 12, a 12 estudiantes les gustaría el fútbol. Pero como 6 más 12 es igual a 18, y quedan 36 estudiantes, este no sería el número correcto de estudiantes a quienes les gusta el baloncesto y el fútbol. Entonces, intentemos con un número diferente de estudiantes a los que les guste el baloncesto. Probemos 7. Bueno, si a 7 estudiantes les gusta el baloncesto, 7 veces 2 son 14 estudiantes como el fútbol. 7 más 14 es igual a 21, que no es 36. Entonces esto no puede ser correcto. Saltemos a 10 estudiantes como el baloncesto. Eso significa 10 veces 2, o 20 estudiantes como el fútbol. Y ahora nos estamos acercando. Pero tenga en cuenta que 10 más 20 es igual a 30, y necesitamos 36, así que intentemos nuevamente. Intentemos 11, lo que significa que a 11 estudiantes les gusta el baloncesto, 11 veces a 2 o 22 estudiantes les gusta el fútbol. Y 11 más 22 es igual a 33, no 36. Así que lo intentamos nuevamente. Probemos con 12 estudiantes como el baloncesto. Bueno, eso significa que 12 veces a 2 o 24 estudiantes les gustaría el fútbol. Y ahora lo tenemos porque, tenga en cuenta que 12 más 24 es igual a 36. ¿Cuál es el número exacto de estudiantes que permanecen en la clase de 40? Así que ahora sabemos que a 12 estudiantes les gusta el baloncesto, y a 24 estudiantes les gusta el fútbol. Solo estoy grabando esta información aquí, para poder hacer un seguimiento de la información. Y ahora para completar el pictograma, porque una X roja es igual a 2 estudiantes, y a 12 estudiantes les gusta el baloncesto. Tendríamos 6X para representar a los 12 estudiantes que les gusta el baloncesto. 2, 4, 6, 8, 10 y 12 estudiantes. Y como a 24 estudiantes les gusta el fútbol, tendríamos 12 X rojas. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 16, 18, 20, 22 y 24 estudiantes. Y ahora para nuestra última pregunta. Ahora pregunta a muchos más estudiantes como el fútbol que la natación. Bueno, ahora sabemos que a 24 estudiantes les gusta el fútbol y a 4 estudiantes les gusta nadar. Y 24 menos 4 es igual a 20. Así que a 20 estudiantes más les gusta el fútbol que les gusta nadar. Espero que hayas encontrado esto útil.